Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien, espero que estén con salud. Mi nombre es Víctor Delia Corte, soy profesor del proyecto de investigación en las ciencias sociales. Vamos a hacer la primera actividad, la actividad número 1. Tomé algunos ejemplos, ¿sí?, de ustedes, aleatoriamente. Entonces vamos a analizarlos, seguramente vamos a encontrar algún que otro, alguna falta de ortografía, algún defecto, y sobre todo vamos a tratar de hacer foco justamente a lo que está bien, porque en general están bien los ejercicios, y a lo que hay que corregir. A la primera actividad que habíamos hecho. Muy bien. Bueno, acá está todo el trabajo completo, ¿sí? Las consignas del primer trabajo. Proyecto de investigación en las ciencias sociales, bueno, mi nombre. Les había dejado una pequeña introducción y justamente les había dejado el poema de Borges, ¿sí?, Los Justos, que es muy lindo, es cortito y es conciso. Bien, pasemos a la actividad número 1, que es el conocimiento. Lean el siguiente fragmento. A continuación, les pedí que vean el nombre de la rosa, la película. Espero que la hayan disfrutado. Y acá vamos a la primera pregunta, que aleatoriamente elegí a Fiamma Prieto, a la compañera, para que la respondiera. ¿Está bien? Todo esto está extraído de lo que ustedes me enviaron. La pregunta dice así: ¿qué clases de conocimientos encuentras en la película? Descríbelos y da ejemplos. Fiamma, lo que nos puso acá, es lo siguiente. Ella ubica un saber vulgar y nos cuenta: no puede dar cuenta de este tipo de conocimiento, no es racional, no aporta conclusiones comprobables, esa palabra es importantísima, no es preciso, ni tiene un asidero o sustento riguroso. Los ejemplos que pone Fiamma es cuando el monje, Jorge, dice que la risa es un elemento negativo para el ser humano porque decía que la risa representaba al diablo. Otro ejemplo que pone Fiamma para el saber vulgar es cuando el padre le dice a William que la habitación tiene algo sobrenatural, cosa incomprobable, ¿sí? Bien. Acá Fiamma nos acerca el objeto de conocimiento o el objeto de estudio y el sujeto de conocimiento. Afirma de que hay un conocimiento científico. ¿Cómo lo afirma? De la siguiente manera. El objeto de estudio, ¿sí?, es aquello que el sujeto tiene frente a sí y desea conocer. El objeto no debe ser necesariamente físico, como dijimos, puede ser una idea. Una vez enfrentados, el sujeto iniciará el camino que lo llevará al conocimiento de ese objeto. Está muy bien la aclaración, justamente antes de dar el ejemplo. El ejemplo, o los ejemplos. 1. Cuando Williams se centra en la idea de que había un asesino entre los monjes y hasta no averiguarlo no culmina ahí su tarea. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es cuando William y el novicio entran a la biblioteca en busca de un libro en especial, ¿sí? Acá hay justamente una búsqueda de un conocimiento específico para comprobar. Es muy importante lo que Fiamma nos está justamente afirmando, también acá, sin decirlo, que es la comprobación justamente del conocimiento. Están buscando el objeto de estudio. Objeto de conocimiento, aquel ser humano que se sitúa frente al objeto porque tiene como objetivo conocerlo. Ejemplo, cuando William estaba frente a un papel escrito con limón, una frase oculta, y su objetivo era averiguar qué. O sea, acá Fiamma nos dice que el sujeto de estudio, justamente, el sujeto de conocimiento, perdón, es William. Podemos decir que en la pregunta número 1 se encontraban dos tipos de conocimientos básicos: el saber vulgar y el saber o el conocimiento científico. Dicho esto, vamos a pasar al ejercicio, a la pregunta número 2, que dice así: ¿en qué contexto histórico transcurre esta película? ¿Cómo era el acceso al conocimiento en ese contexto histórico? ¿Por qué? Nuestro compañero Milton de Jesús Coria responde a estas preguntas de la siguiente manera. Esta película transcurre en el contexto histórico de la Edad Media, muy bien, donde el acceso al conocimiento era a través de los libros que se encontraban dentro de los monasterios, porque esos libros eran escritos por los mismos monjes que se encontraban allí. El acceso al conocimiento era restringido, porque justamente, como nos dice acá,
esos libros eran escritos por los mismos monjes que se encontraban en la abadía, y solamente el acceso al conocimiento estaba dentro de la abadía. Por eso era restringido el conocimiento. ¿Sí? Muy bien. El punto 3. El punto 3 nos dice lo siguiente. ¿Observas algún método científico que se quiera llevar a cabo por algún personaje de esa historia, sujeto-objeto, esta relación que decíamos? Fiamma Rosas, en este caso, nos responde a esta pregunta. Lo que quiero aclarar de entrada es que vamos a ir viendo los diferentes métodos científicos, que en general hay varios métodos, pero a grandes rasgos son dos los métodos científicos aplicables cuando uno va a investigar, que es el método cualitativo y el otro es el método cuantitativo. El método cualitativo tiene que ver con lo que uno puede analizar en el discurso o en las palabras de las otras personas. No solamente de las otras personas, como haciendo entrevistas, ¿sí? Por ejemplo, sino que además leyendo bibliografía, viendo películas, con artículos periodísticos. Eso es el método cualitativo, que tiene que ver con la palabra, ¿sí? Con la lengua. Después los métodos cuantitativos, cuantitativo viene de cantidad, tiene que ver con, más que nada, los números. ¿Cuál es un método para recolectar datos cuantitativo? Bueno, la encuesta. La encuesta justamente trata de qué cantidad de gente ha infectado por ejemplo, coronavirus, ¿sí? O qué cantidad de gente tiene barbijo, o tiene la posibilidad de conseguir barbijo. Estoy haciendo un supuesto, ¿no? Son números. Método, entonces, repasemos. Método cualitativo tiene que ver con la palabra, con las letras, ¿sí? Y el método cuantitativo con la cantidad, con los números. Bien. Fiamma Rosas nos contesta. El conocimiento del monje franciscano Guillermo o William, lo lleva a buscar por todos los medios la causa de las muertes. Miraba con detalle los cuerpos de las personas asesinadas y llegó a la conclusión que era un libro el causante de dichas muertes, ya que tenían la lengua y el dedo manchados. ¿Sí? Bien, el libro no vendría a ser el culpable, sino vendría a ser el medio por el cual se cometían o se provocaban las muertes. Bien, su objeto a buscar era un libro que era el segundo libro de Aristóteles, que decía: la risa es un signo de ignorancia. Acá lo que Fiamma nos está respondiendo, ¿sí?, es que sí había un método científico. El padre William lo que estaba buscando justamente era la causa de las muertes, tenía todos los medios para buscar la causa de las muertes, ¿sí?, y miraba los detalles. Fíjense que siempre miraba los detalles y trataba de pensar lógicamente. ¿Qué pasa con algo? O sea, cada acción tiene que tener su consecuencia. Cada hecho tiene que tener justamente un causante de ese hecho. La pregunta número 4 dice así: basándonos en la intención última de toda ciencia, la de mejorar la calidad de vida del ser humano, ¿piensas que hay progresos humanos en la abadía? Justifica tu respuesta. Bueno, ¿qué opinan todos? Algunos pusieron que no, la mayoría. Hay otros que pusieron que sí. Y el argumento es muy parecido. Acá Valentina Massa nos dice que no. Veamos por qué. No hay progresos humanos porque lo que buscaba William era el uso de la razón y no de la creencia en sí misma. Estaban totalmente negados al conocimiento científico. Básicamente lo que nos dice Valentina Massa es que no querían saber nada con el análisis o el estudio de las razones. Ellos ya creían que había una razón preestablecida, ¿sí? Justamente por eso también les estoy mandando todos estos ejercicios de deconstrucción de la realidad. Los monjes creían que estaba el diablo en medio entre ellos, en la abadía. ¿Está bien? Era un conocimiento vulgar que no se podía comprobar. Estaban negados a lo científico. De hecho, veían a la ciencia en ese momento como una amenaza, ¿sí? La religión, el catolicismo, veía a la ciencia como una amenaza, justamente porque la ciencia podía dar otra explicación de la realidad. Vamos ahora a la relación con la actualidad con el coronavirus.
Y dice así, 5. La pregunta 5. Más del 40% de la información circulando en Internet sobre este tema es falsa. Realiza una lista con 5 ejemplos de conocimiento científico y 5 ejemplos de saber vulgar que hayas identificado en sitios virtuales. Bien, la que nos va a esclarecer, en este caso, es Mía López. Vamos a ampliar un poquito acá. Mía López lo que nos va a decir, va a enlistar 5 conocimientos científicos, que es, 1. Se propaga el virus de persona a persona, con menos de 6 pies de distancia, tos, estornudos o el habla, o hablar. 2. Empezó en China, esto no se sabe a ciencia cierta, pero se supone. 3. No se debe tocar la cara. 4. Hay 1.346.299 infectados hasta ese momento, y en ascenso, 74.679 muertos y 276.639 curados. Ese es, vieron que estábamos hablando de los métodos cuantitativos. Bueno, esto justamente es un dato de números que tiene que ver, que nos van a servir si aplicamos métodos cuantitativos. Bien, hecho este paréntesis, volvemos. 5 como conocimiento científico, medidas para la cuarentena, cierre de fronteras aéreas y terrestres. ¿Está bien? Esto más que nada no sería un conocimiento, sino que sería una medida basada en justamente el conocimiento, hay un conocimiento implícito ahí, en esta medida. El saber vulgar, 1. Tomar plata coloidal mata el coronavirus. Bueno, son cosas que no tienen ningún asidero, no se puede comprobar en realidad, son rumores. El saber vulgar tiene que ver mucho con los rumores que se dicen. 2. Picaduras de mosquitos. No hay pruebas. Se propaga de persona infectada por tos, etc. La picadura de mosquito es el dengue, no es justamente lo que contagia, es el dengue en el caso de que sea de ese mosquito y no el coronavirus. Es una falacia también, está bien eso. El 3, el saber vulgar 3. El frío o la nieve mata al virus. Bueno, sabemos que es una falacia. La 4, puede contagiarse a 8 metros de distancia. Bueno, 8 metros es muchísimo, imagínense que estaríamos todos más que contagiados a esta altura. Y el 5, saber vulgar y último, las vacunas de neumonía no protegen del coronavirus. La actividad número 2, la ciencia y la producción del conocimiento. Yo les había pasado un cuento que se llama Planolandia, que tiene que ver con justamente cómo se pueden concebir las distintas realidades. La consigna era leerlo y después realizar una lista con las palabras que no conozcas y escribe su significado. ¿Está bien? Obtuso, tosudez, alcornoque, trascendental, sosiego, formidable, dislate, entre otras palabras. Esto es un ejercicio importantísimo cuando ustedes tengan que estudiar, y más que nada, cuando les toque estudiar textos académicos, es importantísimo que ustedes, la palabra que no sepan qué significa, la busquen. Esto es un ejercicio que siempre hay que hacer justamente para poder encontrar el sentido a lo que se está leyendo. ¿Sí? Bien. El punto número 7. Describe en 5 renglones lo que ocurre en esta historia, en la historia justamente de Planolandia. Emiliano Contreras nos relata de forma muy sucinta también, pero muy clara. Y Emiliano nos dice así: la historia relata acerca de una serie de experiencias vividas por un ser bidimensional, de 2 dimensiones, el cual es transportado a un mundo unidimensional, de 1, y luego a otro tridimensional, o sea, con 3 dimensiones, con el objetivo de que sea capaz de pensar en todas las posibilidades que hay y de ver las cosas desde distintos ángulos. Esto es lo mismo, es una explicación muy breve, pero muy precisa de Emiliano, está muy bien, y tiene que ver justamente con esto de poder concebir la realidad de otra forma. Dicho esto, vamos a leer la pregunta número 8, que relaciona el texto
leído con la actividad número 1, que era la lectura y el mirar la película El nombre de la rosa, y responde A. ¿Cómo son las reacciones sociales ante un conocimiento nuevo y por qué? Bien, acá quien nos va a iluminar es Merlina Cisnero, que nos dice: las reacciones sociales ante un nuevo conocimiento son en ambas historias negativas, dado que ésta causa cierto temor, ya que puede ser algo que no conocemos, algo por lo cual debemos indagar para descubrir y o comprender. En el nombre de la rosa, los monjes de la abadía se negaban a creer en una causa razonable y justificada, dado que para ellos lo único, la única verdad ante todo era Dios, o en todo caso la Santa Inquisición, porque era lo único que conocían. De igual modo ocurría con el personaje tridimensional en Planolandia. Cuidado que el personaje es bidimensional, de 2 dimensiones, el cual, tras ver que el protagonista estaba ansioso por conocer otras dimensiones que hasta el mismo bidimensional en realidad no conocía, decide negarse, afirmar que no existen y devolver al protagonista de donde vino. Esto porque el personaje de la tercera dimensión no puede o no quiere ver más allá de su realidad. Por ello niega la existencia de otras, no porque en verdad no existan, sino porque simplemente no sabe. Bien, está muy bien el argumento que nos da Merlina. ¿Está bien? Más allá de las correcciones de redacción o ortografía que tienen todos y todas, ¿sí? Estamos aprendiendo, hagan foco en corregirlo. Más allá de eso, está muy bien lo que puso Merlina. En el punto 8b, ¿para qué sirven los avances científicos en relación a la realidad social? Y acá es Camila Hidalgo quien nos va a iluminar. Son importantes para el futuro de la vida en nuestro planeta. La información satelital comenzó a entender cómo la atmósfera es afectada por la contaminación y las fábricas, humo. Los nuevos descubrimientos nos ayudarían a tener una mejor vida social. Está muy bien. Yo diría que también una mejor vida en general. ¿Está bien? Pero está muy bien el argumento que puso Camila. Hay muchos argumentos que están también muy bien, pero bueno, puse uno de todos lo que ustedes escribieron. Y la última pregunta, que es la 8C, ¿cuál es el riesgo de basar nuestra realidad en saberes vulgares? Joaquín Flecha Kohler dice así: el riesgo de basarse solo en el saber vulgar es que los seres humanos viviríamos una mentira que podría impactar el futuro de nuestra evolución a algo inseguro y hasta nuestra propia destrucción y disfuncionalidad entre la sociedad. Está muy bien, muy sucinto también. Bueno, hasta aquí fueron las respuestas recolectadas de los trabajos de todos ustedes y todas ustedes, de los 3 quintos. Quinto primera, turno mañana, quinto tercera, turno mañana, y quinto primera, turno tarde. Bien, bueno, espero que les haya servido este repaso de la actividad número 1, y cualquier duda que tengan me pueden escribir igualmente, y vamos a seguir justamente ahondando en cualquier aclaración que haya que hacer. Así que les mando un gran abrazo a todos y a todas, y que tengan un muy buen fin de semana.